Hola, yo soy Armando y el día de hoy vamos a hablar sobre un poquito el arte y un poquito sobre los videojuegos y por qué en mi particular opinión los videojuegos deberían de ser tomados como una forma de arte. Para ello el tema de hoy es los 5 videojuegos que son, según mi opinión, una obra de arte. Y es que como vemos, realmente el arte es multiinterpretativo y bastante relativo. Es por ello que vemos obras magníficas, por ejemplo, como las de Johann Sebastian Bach. Tenemos otras, por ejemplo, como la del propio Beethoven, la Novena Sinfonía, el propio Mozart, asimismo Schubert, pero también piezas no tan clásicas como pueden ser más modernas como Dark Side of the Moon de Pink Floyd o incluso algunas canciones del propio John Lennon. El hecho es que el arte es realmente multiinterpretativo, bastante relativo como bien habíamos mencionado al principio, y esto da por hecho pues muchas cosas que de repente sin caer en que el reggaetón sea una forma de arte o no, sigue siendo música y por ende sigue la batuta del arte. Desde el arte contemporáneo, que tiene que ver con la posmodernidad, que es bastante inapropiado según el arte en las denominaciones estéticas de la antigüedad, apelando a lo clásico, por ejemplo, ¿no? Para muchos quizá no podría ser visto como arte, sin embargo está en la medida del arte, no me meteré en cosas de si es arte o no en temas estéticos. Pero por ello les hablaré de que justamente en este relativismo podemos entender ahora que los videojuegos también pueden ser una obra de arte, sobre todo entendiendo que retoma cierta narrativa, tienen un guión en la apertura literaria, tienen también ciertas partes de la cinematografía, por ejemplo en ciertos cortos y periodos de los propios videojuegos, y asimismo también tienen algo muy peculiar, la música. Por ello hablaremos de 5 videojuegos que según mi opinión si debiese de haber otra forma de arte además de las ya habidas, las que ya existen, las ya habidas, tendremos que hablar de otra forma y esta podría ser la experiencia de los videojuegos, porque por supuesto no tiene que ver tanto con la literatura, con la música, es una forma de experimentarlo de forma distinta. Para ello hablaremos sobre mi primer videojuego, justamente mi favorito, es The Last of Us. En este nos narran una historia bastante peculiar, donde un padre, por lares y ocasiones de supervivencia, pierde a su hija. Reencuentra con un amor y realmente, más allá de cualquier otra cosa, de verdad que si tú lo juegas, te conmociona. La música de Santa Olaya, las experiencias vividas, el gameplay, las atrocidades, el nivel de realidad realmente te hacen sentir una especie de experiencia que ningún libro o narrativa te podría evocar, porque tú estás viviendo de manera condensada este tipo de videojuegos. Hace el año pasado, de hecho fue GOTY, The Last of Us 2 ganó como mejor juego del año, donde vemos una historia realmente trágica y donde te conmueve en todo momento. Hay un pequeño momento donde la protagonista, que es Ellie, está tocando la guitarra y de repente recuerda quién le enseñó a tocar la guitarra y toca una canción muy bonita de Aja que pues bastante bonita y nos hace perder el sentido con el que a veces hacemos las canciones o en el que nos suenan porque suenan en la radio de forma cotidiana y se reviste de sentido según la experiencia decadente que se está teniendo en mente. Por ello es que el primer videojuego que podemos hablar es The Last of Us. El segundo juego que podríamos hablar es Bloodborne. Es uno de mis juegos favoritos y no es que es el segundo y se debe justamente a la gran atmósfera. Podemos ver la influencia deliberada del autor que es Miyazaki sobre el propio Lovecraft, pero aún leyendo al propio Lovecraft no tenemos esa vivencia porque estamos teniendo la narrativa de alguien más en segunda o tercera persona, pero aquí somos realmente el protagonista. Podemos diseñarlo como más se parezca a nosotros o como mejor se nos antoje, pero tenemos que vivir todas las crudezas de un mundo corrompido por una sangre de los grandes, que son justamente, no se sabe si son dioses o extraterrestres, que están irrumpiendo en esta tierra y sin embargo
el cazador, que va a tener el nombre que tú quieras, llega para salvarse de una enfermedad. Porque se dice que en este lugar hay una sangre que puede curar hasta los mayores enfermos. Y es donde se dan cuenta de la atrocidad que ha pasado en este lugar y se ve un horror oculto lleno de misterios, de una narrativa perfecta, de escenografías, de atmósfera geniales, además de un soundtrack que parecería ampliamente perfecto. Por ello es que el segundo videojuego del que estamos hablando es Bloodborne. El tercer videojuego del que vamos a hablar para mí es una obra maestra también. Es Silent Hill 2, donde prácticamente podemos ver una atmósfera inigualable en el sentido del terror y que revolucionó muchos aspectos a tal grado de que incluso muchísimas películas empezaron a retomar este tipo de atmósferas y de narrativas. Aquí vemos ver en la historia al protagonista que se llama James, el cual de repente de haber su esposa haber fallecido por una enfermedad de forma bastante trágica, le mandan justamente una carta de puño y letra de su esposa difunta que la está esperando en el lugar donde le prometió ir antes de morir. Y aquí vemos este tipo de narrativa con un soundtrack estupendo, con una atmósfera genial y realmente con un videojuego que nos hace tener una experiencia con los pelos de punta, donde vemos que el arte sugiere que es un tipo de experiencia que condensa muchos aspectos y que no se puede vivir en otro tipo de narrativas o en otras formas de arte. El cuarto videojuego es un juego que aunque revolucionó muchos aspectos de narrativas y demás, es un gusto culposo realmente. En el pasado era ampliamente fan de Resident Evil 4 general, ya les spoilé, de Resident Evil en términos generales, pero es Resident Evil 4 el cual me parece otra experiencia ampliamente artística. Y es aquí donde la gente podría dudar de muchos aspectos. Pero realmente es un videojuego que cuando comienzas a jugarlo tiene una atmósfera que pocos juegos condensan este tipo de atmósferas. Realmente estás en completa duda en un pueblo donde te puede pasar lo que eres completamente vulnerable y no sabes qué está sucediendo ni por qué hay un margen de personas que quieren acabar contigo. Tu deber, o mejor dicho, el de Leon Scott Kennedy, es el de poder encontrar a la hija del presidente y salir de esta isla donde está investigando el desaparecimiento de la hija del presidente. Es por ende que el cuarto videojuego, según mi particular opinión y además de ello también mi gusto culposo, es Resident Evil 4. El quinto videojuego es Al retoque del tambor. Uno de mis juegos favoritos de Konami es Castlevania Symphony of the Night. A diferencia de los otros, es un juego pues ya también bastante viejito. Fue hecho para, si no mal recuerdo, para Dreamcast y para PlayStation 1. Este videojuego es uno de los Metroidvania que también revolucionaron los videojuegos, donde vemos algunos tan bellos como puede ser el de Hollow Knight, como puede ser por allí también Bloodstained, que está bastante influenciado, de hecho lo hizo el mismo autor, que hizo Castlevania Symphony of the Night, donde prácticamente nos narran la historia de Drácula y de su hijo que quiere poder salvar a la humanidad venciendo a su padre. Pero el tipo de narrativas, y aunque es en 2D, realmente es estupendo. Vemos cómo puedes hacer una conexión entre un mundo y todo puede estar realmente establecido. Pero el secreto de esto realmente está en voltear ese mundo. Para hacerlo un poquito más interesante y hacer más largo el juego, de repente se puede voltear el castillo y es sorpresa. Encuentras el verdadero final donde realmente no acabas con Ricta Belmont, sino más bien terminas con la vida de Drácula sin antes encontrar una respuesta entre lo que busca Alucard, que es el hijo de Drácula, y su padre. Y bueno, esos son los 5 videojuegos que en mi opinión deberían de ser tomados en cuenta por si alguna vez quieren describir que los videojuegos pueden ser vistos como una dimensión propia del arte, por toda esta parte estética y experiencia que no se puede vivir en otras vertientes. Sin más, y a pesar de lo relativo, pueden hacer sus comentarios qué videojuegos o qué otro tipo de vertientes podrían ser tomadas como una dimensión artística. A los que les gusta el canal, pues muchas gracias por ver los videos. Quienes no, los animo a que se suscriban. Estamos subiendo pues contenido que nos guste en lo particular, por eso es de que nos tomamos tanto tiempo. Pero sin más, pues tengan unas excelentes vacaciones
Me despido de ustedes. Chao.